¿Qué tal? Bueno, para platicar un poco de todo, en realidad, cómo me surgió la inquietud de que el amparo contra resoluciones judiciales era un recurso muy complicado, muy revoltoso, un laberinto procesal como ya lo hemos manejado. Pero pues para explicar esto y de dónde surgió, les voy a platicar un caso que me sucedió en Mazatlán. Estando de juez, ya de magistrado, se presentó un proyecto, una resolución, en la cual se determinaba contra un laudo, una resolución, un desechamiento de demanda laboral. Presentaba yo, en este caso, un amparo directo. Cuando ya lo tengo en la sesión, uno de los magistrados me dice, ese no va por ahí, este es indirecto. ¿Por qué? Porque es un desechamiento parcial. Ah, caray, no me había yo percatado que era un desechamiento parcial. Pero dije, pues ahora vamos a razonar sobre ese tema. Y pues me parece que no cambia. Estamos, a fin de cuentas, ya es una parte que debe resolverse porque esto ya no va a tener materia de la misma. Se sacó por mayoría y el razonamiento pues ya quedó ahí. El razonamiento sobre el cual pensé y que esto era una evolución, era en este sentido una evolución de la ley de amparo y lo que era el amparo directo. ¿Cómo ha evolucionado? De pasar, por ejemplo, nada más en el texto original de la Constitución, nada más se conocían en sentencias de amparo directo, sentencias definitivas, civiles y penales para el día de hoy. Los laudos, todas las resoluciones en materia laboral eran en materia indirecta. No es hasta 1936 en que se añade también la materia laboral, es cuando ya empieza a manejarse, empieza a evolucionar, ya no solamente sentencias penales, civiles, ahora laborales. También se tramitaban o estaban a discusión si las tercerías excluyentes de dominio. Algunos tribunales las veían en amparo indirecto, otras directo porque decían son resoluciones que ponen fin a juicio. Terminan, otras dicen no, son actos dentro de juicio, otras dicen no son dentro de juicio, fuera de juicio, no tienen nada que ver. Entonces esto es en indirecto, porque no cabían en la definición de directo que establecía sentencias definitivas y sentencias definitivas. Hasta este momento, hasta ahí quedábamos. Posteriormente, en 1967, inclusive se incorporaron las resoluciones contra tribunales administrativos. O sea, todo esto era en indirecto. A medida que se va evolucionando, muchas resoluciones el legislador las pone en directo. En 1988 se hace una reforma más amplia y en la cual sí se tiene una visión de que hay que hacer más rápido el juicio de amparo y se establece que procede contra sentencias civiles, penales, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin a juicio. Esto estaba ya veíamos que empieza a evolucionar. Dice, bueno, ¿qué caso tiene? Decía la iniciativa, que resoluciones que ya no tienen más que resolver, que ya están integradas, no hay necesidad que en su caso tengan que pasar por una instancia, y si además no se van a recabar pruebas, ¿sí? Entonces, si no requiere instrucción, y decía la reforma, por ejemplo, muy interesante en ese aspecto, dice, la manera de combatir esas resoluciones ha sido la de acudir al amparo indirecto. La iniciativa señala que, en atención a la economía procesal, y dado que las mencionadas resoluciones tienen efectos equivalentes a una sentencia definitiva o laudos, debe proceder contra ellas el amparo directo, lo cual parece pertinente en estas comisiones, y señala precisamente, entre las razones, es que no se requieren, ya estaba integrado, juicio integrado, juicio que pase a amparo directo. Entonces, en este caso, ya esta fue la evolución, resoluciones que ponen fin a juicio. Una resolución de caducidad, una resolución una resolución en la que se dejan a salvo los derechos, en fin, resoluciones que no tocaban, no eran sentencias definitivas, no tocaban el fondo, pero lo daban por terminado por alguna razón. Parecía que así venía evolucionando. Cuando ya tenemos esto, se presenta una demanda, se presenta otra cuestión. Si el desechamiento de una demanda era una resolución que pone fin a juicio o no pone fin a juicio. Los civilistas tradicionales dicen, pues no hay juicio,
no hay juicio porque definitivamente el juicio se integra hasta que estén las partes. Alguien que le desecharon una demanda no se había integrado todavía la relación procesal. Y si no se había integrado la relación procesal, no había juicio. Entonces tendría que ser en amparo indirecto. Se volvió a presentar el problema. Entonces teníamos ya tribunales que decían que el desechamiento parcial sí ponía fin a juicio y el otro que decía no, porque procesalmente no tenía ese alcance, porque la doctrina no le daba el alcance de juicio. Ahí, en esa contradicción se resolvió. De acuerdo con los textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto, procediente a la referencia. Esto es así, porque para los efectos del juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico juicio, este debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucional de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admita hasta 2 instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramite en una sola instancia y que no requiere la celebración de una audiencia, con términos para el otorgamiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economías procesales. Resolvió la Corte que con independencia de que estuviéramos hablando de doctrinariamente si era una sentencia, no era una sentencia, lo que importaba, lo que era muy especial y que dio a cabo con la reforma, dice, cuando ya esté integrado un expediente y no requiera pruebas, y no requiera que se vaya a un juicio que necesite instrucción, como lo es la del juez de distrito, no hace falta llevar que esto se resuelva en ese contexto. O sea, entonces requiere un juicio de una sola instancia y no de 2 instancias con una audiencia de instrucción que nada más se está abriendo para no presentar pruebas, porque ya está integrado el expediente. Entonces, la vía directa es la que soluciona por economía procesal. Todo venía bien. Cuando yo vi esta resolución, digo, pues un desechamiento parcial, ya está integrada la parte correspondiente y nos vamos por ahí. Bueno, parecía que iba sobre el caballo de Hacienda porque venía toda la reforma constitucional, pero cuando llega se resuelve en la segunda sala y la segunda sala dice no, porque el juicio continúa. Bueno, pues ahí quedó, resultó muy curioso, bueno, en fin. Pero ahí me surgían unas dudas. Esta resolución que el desechamiento parcial de una demanda puede hacer por la vía indirecta me traía varias circunstancias y ponía yo algunos ejemplos. Decía yo, a ver, ¿qué pasa? Vamos a entrar, que un sujeto le desechan, va, demanda por la vía laboral, vacaciones, aguinaldo y salarios. ¿Sí? Si le desechaban su demanda de vacaciones, estoy hablando, presenta 3 demandas diferentes. Una de carácter en la cual establecía vacaciones, otra demanda con aguinaldo y otra con salarios caídos. Si se la desechaban, la de vacaciones, y admitían las otras 2, era amparo directo porque era una sola demanda. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba si esta misma demanda mejor la hacía en un solo escrito y presentaba su demanda de vacaciones, aguinaldo y salarios caídos? Si ahí le desechaban la demanda, ya estábamos con una demanda de amparo indirecto porque era un desechamiento parcial. Fíjense, si la resolvía, si se presentaba, o lo pongo más sencillo, si presentaba su demanda por vacaciones, nada más, y esa era la acción que él intentaba, y se la desechaban, en ese contexto, como era la única demanda que había presentado, se le desechaba totalmente porque no presentaba ninguna acción, y entonces estábamos ante amparo directo porque era un desechamiento total de la demanda. Pero si se le ocurría presentar 2 o 3 acciones en su misma demanda y hubiera puesto vacaciones, aguinaldo y salarios, admiten por aguinaldo, admiten por salarios, pero desechan por vacaciones,
tenemos una demanda parcialmente desechada y entonces estamos en amparo indirecto. Es lo mismo, nomás todo dependía de cómo había estructurado su demanda. Asimismo también, ¿qué podía pasar? Este mismo sujeto presentaba su demanda, se la desechaba y entonces estábamos hablando de una demanda, si venía por despido, sería amparo directo. Pero si por casualidad se presentaba con otro amigo y se las tramitaba un solo abogado en una sola demanda, ya a este se la desechaban, ya a este se la admitían, entonces estábamos que contra el que le desechaban la demanda, estábamos en una demanda de amparo indirecto. Si lo hubiera presentado solo, era directo. Como la presenta en conjunto, sería indirecto. No hay ninguna razón lógica para tramitarlo de este sentido. Entonces, pues venía, esta es la razón por la que en realidad esta fórmula de amparo directo, indirecto y que se tramita en dos vías, el amparo y que hablamos de sentencias definitivas que ponen fin a juicio, si todo se tramitara en amparo directo, como en una sola instancia cualquier violación o cualquier acto reclamado, los actos dentro de juicio, fuera de juicio, o inclusive, y la sentencia, todas fueron en amparo directo. Ojo, no estoy diciendo que sea hasta que se dicte la sentencia que se vaya al amparo directo. No, inmediatamente, cuando hay la violación, amparo, en vez de en una vía, en una sola instancia, perdón, por la vía indirecta con el juez de distrito, cualquier violación, en este caso el desechamiento parcial, al amparo directo. De este modo se resuelve más rápido. Esta circunstancia hace que precisamente que el amparo sea precisamente un laberinto procesal, ¿sí? Porque si se tiene, no cuestione, una misma circunstancia jurídica, nada más que con hechos un tanto variados, hace que se trastorne de amparo directo a indirecto, lo cual no tiene ningún razonamiento lógico. Esto nos hace pensar precisamente que el juicio de amparo en materia jurisdiccional, ya sea en la vía directa o indirecta, presenta muchas complicaciones al tramitarse en una y dos instancias, sin tener ninguna razón, cuando todo es amparo casación, o sea, todo es amparo de legalidad, que vamos a ver si las autoridades resuelven debidamente el juicio. Vamos a ver, no se presentan más pruebas, vamos a ver precisamente sobre las constancias y precisamente por eso señalamos que en términos del artículo 25 de la Convención, 17 constitucional, este tipo de resoluciones deberían de cambiar para que pasáramos, y sí lo podemos hacer por la vía directa para resolver este tipo de asuntos y los hace más económicos y más rápidos. Pues muchas gracias y seguimos a sus órdenes.